década de los 70 surgió una canción que se llamaba Los Ríos de Babilonia. Y seguramente las personas que vivieron en ese tiempo, bueno, quizá la llegaron a escuchar esta canción. No era una canción de mi época, se puede decir que yo soy de la onda vaselina para acá, ¿verdad? Quizá no me tocó aquella época de esta canción, ¿verdad? Pero yo nunca la había escuchado anteriormente, pero recuerdo que la primera vez que la escuché, esta canción, un compañero en el seminario, imagínense, él la solía poner todas las tardes ahí en el comedor. Recuerdo que cuando todos estábamos ahí cerca, ¿verdad? Él llegaba y ponía esta canción, seguramente le gustaba mucho. Ya después me puse a investigar un poquito la letra de esta canción y me di cuenta de que esta canción está basada precisamente en el Salmo número 137. Ahora, yo no sé realmente si los que cantaban esta canción pues eran cristianos o no. Es algo que no lo sé, pero al observar este salmo que nos habla de los ríos de Babilonia, puedo darme cuenta, ¿verdad?, de que es un salmo bien tremendo que expresa, ¿verdad?, lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y ese es el contexto en el cual se escribe este salmo, la condición en la que el pueblo se encontraba ante esta difícil situación. Ciertamente sí, habían sido llevados cautivos a causa de su pecado y de su rebeldía hacia Dios. Y nos damos cuenta de que al llegar una reflexión a ellos estaban dándose cuenta de cómo se encontraba su corazón al estar lejos de Jerusalén, al estar lejos de lo que ellos acostumbraban a hacer día a día. Y en cierto modo, este salmo pudiera también reflejar probablemente el sentir de muchas personas el día de hoy, en el sentido de que en cierto modo es algo similar lo que nosotros estamos viviendo ahora fuera del templo. Actualmente que no nos encontramos reuniéndonos en el templo, ¿verdad? Seguramente han llegado a nuestro corazón un tanto de varios sentimientos que hemos experimentado en este tiempo, y me gustaría que pudiéramos reflexionar y meditar en este salmo, y debemos de pensar en este tiempo, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en los ríos de Babilonia? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es que debemos irradiar en medio de la melancolía. El versículo número 1 nos menciona algo que ocurría con el pueblo mientras estaba lejos de Jerusalén. Dice, llorábamos. Cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia por su rebeldía en contra de Dios, que no quisieron arrepentirse, tuvieron que ser sacados de Jerusalén, llegaron cautivos a Babilonia. Nos menciona este salmo que lo que ocurría con ellos cuando ya tenían que estar lejos de Jerusalén, que era su centro de adoración, es que ahora ellos se sentaban junto a los ríos de Babilonia. ¿Y qué hacían ahí en los ríos de Babilonia? Lo que hacían ellos es que lloraban. Es lo que ellos hacían, lo que el salmista nos describe. ¿Y cuál era el motivo de ese llanto? Bueno, el motivo es de que mientras tenían todas las facilidades para alabar a Dios y para gozarse en Dios junto con el pueblo, no lo hicieron. No lo hicieron cuando todas las facilidades ellos tenían para hacerlo, y ahora que tuvieron que ser arrebatados de Jerusalén, que ya no estaban ahí en su centro de adoración y estaban ahora cautivos en Babilonia, ahora había tristeza en sus corazones porque no habían valorado que Dios les había puesto las condiciones para buscarle a Él, para alabarle a Él. Y cuando llega el cautiverio, junto con el cautiverio,
también llega la tristeza, también llega la melancolía y también llega el llanto. Ahora, seguramente, ¿verdad? Todos nosotros, ¿verdad? Que nos habíamos acostumbrado a reunirnos aquí en el templo, ¿verdad? Llegamos a extrañar y llegamos a recordar, ¿verdad? Aquellos momentos, pero no podemos dejar, ¿verdad? De que el llanto simplemente gobierne nuestras vidas. Vamos a leer el Salmo número 30, por favor, y a leer el versículo número 12. Este versículo número 12 nos dice: por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El salmista expresa anteriormente, ¿verdad? Y observamos, ¿verdad? En frases anteriores el salmista, que el salmista se había encontrado lamentándose. Había lamento en su vida, había tristeza en su vida, pero él se dio cuenta, ¿verdad?, de que en esos momentos Dios cambió su lamento en baile, es decir, cambió la tristeza y el llanto que él tenía y lo cambió por alegría. Y el salmista se dio cuenta de esto y su reacción es decir estas palabras que acabamos de leer. Por tanto, le dice a Dios: a ti cantaré, gloria mía. Le dice: no estaré callado, es decir, no voy a estar lamentándome, no voy a estar llorando, ¿verdad?, acerca de lo que había ocurrido, ¿verdad?, antes, ¿verdad? Es decir, mi actitud va a ser alabar a Dios, mi actitud va a ser estar alegre. Y bien haríamos nosotros en este tiempo también en poder cambiar nuestra actitud, es decir, si ha habido llanto y melancolía en nuestros corazones, debemos de saber que Dios desea transformar ese lamento, ese llanto en gozo. Así que déjame decirte que si tú te encuentras en estos momentos junto a los ríos de Babilonia y has estado llorando, ¿verdad?, por aquellos tiempos, déjame invitarte a cambiar tu enfoque y a podernos enfocar, ¿verdad?, en que Dios desea traer alegría a nuestros corazones en lugar de el llanto. Y Dios es poderoso para transformar ese lamento en un gozo tremendo. También en los ríos de Babilonia debemos irradiar en medio de la memoria. El versículo número 1 nos da más información porque dice que ellos también se acordaban de Sión. Algo más que hacían los israelitas al estar allí junto a los ríos de Babilonia es que ellos se empezaban a acordar de Jerusalén, se acordaban de los buenos tiempos que ellos vivían en Jerusalén. Seguramente empezaban a suspirar, ¿verdad? Y su pecho se llenaba y le hacían ¿verdad? Y suspiraban por aquellos tiempos en Jerusalén, ¿verdad? Y ellos se acordaban, ¿verdad?, de aquellos tiempos y decían: yo me acuerdo cuando cantábamos todos juntos, y me acuerdo cuando podíamos alabar a Dios todos en el pueblo. Y era claro observar de que en este momento los israelitas no tenían su mente en los propósitos de Dios para sus vidas, sino solamente ellos tenían su mente en las cosas pasadas. Y los israelitas, al estar allí en Babilonia, lejos de Jerusalén, vivían enfrascados en el pasado. Y este es el peligro en el que nosotros podemos caer en estos tiempos que vivimos, el solamente estar suspirando por los tiempos pasados. Permíteme leerte lo que dice Isaías 43, 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
Al estar investigando un poco acerca de este pasaje en Isaías, veía como muchos expertos mencionan y coinciden en que este pasaje de Isaías también tiene relación con lo que es el exilio del pueblo de Israel allí en Babilonia. Y el llamado de Dios es a eso. El ya no estés suspirando por el pasado, ya no estés lamentándote y acordándote acerca de aquellas cosas que pasaron. Es decir, lo que ya fue, ya fue. Y ahora toca ver hacia adelante, ahora toca ver hacia lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Nuestra visión debe de estar en cuál es el propósito de Dios en esta etapa que estamos viviendo. Lo mismo que ocurrió, ¿verdad? Que con el pueblo de Israel al suspirar por el pasado, nos puede ocurrir a nosotros, pero lo mismo, el mismo llamado, Dios lo hace también a nosotros. Ya no estén suspirando por lo que ya pasó. Hay que ver hacia adelante y hay que ver cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que si en este tiempo tú has estado junto a los ríos de Babilonia, solo suspirando por lo que ya pasó, yo te animo a enfocarte en los propósitos de Dios, a enfocarte en lo que viene para la iglesia y en lo que Dios desea hacer en nuestras vidas en este tiempo. También en los ríos de Babilonia debemos identificar dos cosas. La primera es identificar por qué se detuvo nuestra alabanza. El versículo número 2 nos dice una frase: colgamos nuestras arpas. Y en una forma poética, el salmista describe lo que ocurrió cuando el pueblo llegó a Babilonia y expresa: nosotros allí colgamos nuestra arpa. Cuando un boxeador se retira del cuadrilátero del boxeo, lo que se dice, ¿verdad?, es que él colgó los guantes, ¿verdad? Es una frase que se menciona. El boxeador que ya se retira es alguien que cuelga los guantes, es decir, ya no va a seguir boxeando. Bueno, algo por el estilo nos narra el salmista aquí. No colgaron los guantes los israelitas cuando llegaron a Babilonia, pero ellos colgaron sus arpas, ¿verdad? Es decir, ya no vamos nosotros a seguir alabando. Y esta era la actitud que tuvo el pueblo cuando llegaron a Babilonia. Vieron Babilonia y dijeron: aquí no vamos a alabar, aquí nosotros no vamos a adorar a Dios. Yo solamente en Jerusalén. Cuando lleguemos a Jerusalén, allí es donde yo voy a adorar. Así que yo cuelgo mi arpa, yo aquí no canto, yo aquí no alabo a Dios, cuelgo el arpa. Ya cuando regresemos a Jerusalén, pues otra vez la descuelgo y otra vez voy a seguir entonces alabando a Dios. Ahora, ojalá ninguno de nosotros tengamos esta actitud en este momento. No nos estamos reuniendo en el templo, pero nuestras casas es el centro de adoración. Y quizá tú dices: yo no sabía que mi casa era un centro de adoración. Bueno, si no lo sabías, entonces te informo que tu casa es un centro de adoración. Y allí es donde Dios está esperando recibir la adoración de cada uno de nosotros. Permíteme leer Juan capítulo 4, versículo número 24. Nos dice este pasaje: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana le habla ahora acerca a Jesús, acerca de sus antepasados, y surge en ella una duda, la asalta una inquietud y le dice a Jesús, le dice: quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Nuestros antepasados decían que solamente el monte era el lugar efectivo para adorar, pero ustedes los judíos dicen que solo en Jerusalén se adora, y si no fue en Jerusalén ya no sirvió la adoración.
Y Jesús se da cuenta de la inquietud que había en esta mujer y Jesús aprovecha para aclararle este asunto a la mujer. De que la gente piensa que la adoración se trata de un lugar en específico, de un punto en específico, y de que allí es el lugar en donde se tiene que adorar a Dios y donde la adoración va a ser más efectiva. Pero el Señor Jesús le aclara a la mujer de que Dios está buscando verdaderos adoradores. Los israelitas tenían esa actitud de que si no era en Jerusalén ya no sirvió. No, aquí en Babilonia cuelgo mi arpa, yo aquí no canto, yo aquí no alabo a Dios, ¿verdad? Y repito, ojalá nosotros no tengamos esa actitud ahora en estos momentos, ¿verdad? No, aquí en mi casa, aquí en la sala, no, yo aquí no canto, ¿no? Ni esperen que yo cante, ¿verdad? No, y aparte mi hijo bien desafinado, no, yo aquí no me animo, ¿verdad? A cantar, ¿verdad? O habrá quien diga, no, ni me gustaron los cantos que puso, ¿no? Este domingo no, ni me gustaron, yo pues no, por eso no alabé a Dios, ¿verdad? Y vivimos, ¿verdad? Con tantas objeciones para alabar a Dios, ¿verdad? Estamos todavía que si en el monte, ¿verdad? O que si en Jerusalén, o que si este canto, ¿verdad? O el otro, o que el himno, o que acá, o que allá. Y estamos viviendo en tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Como una excusa para no alabar a Dios. Cuando Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está viendo, ¿verdad? ¿Quién realmente le está adorando en espíritu y en verdad? Así que sí, en este tiempo que no hemos estado en el templo, tú has colgado tu arpa allí en un árbol en Babilonia, ¿verdad? Yo quiero animarte a que descuelgues tu arpa. Yo quiero animarte a que este sea un tiempo que aún ahí en la sala de tu casa tú puedas convertir ese lugar en un centro de adoración y que alabes a Dios con todo el corazón y que cuando Dios vea tu casa, Él pueda ver, yo sé que allí hay adoradores que me adoran aunque no estén en el lugar donde siempre se habían acostumbrado. Y Dios está esperando esto de nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, sigamos adorándole con fervor. También el pasaje nos indica que debemos identificar por qué se detuvo nuestro andar. El versículo número 3 nos dice que nos habían llevado cautivos. Dios le había ordenado al pueblo de Israel que anduviera en sus caminos, si no iba a llegar el cautiverio. Y como el pueblo de Israel no quiso andar en los caminos de Dios, Dios dijo, está bien, entonces ahora van a andar camino rumbo a Babilonia. Y fue lo que ocurrió, porque finalmente al rechazar, ¿verdad? La voz de Dios, el mandato de Dios, finalmente llegó la disciplina para el pueblo y ahora tuvieron que llegar a Babilonia. Y entonces, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad? Si no desean andar en mis caminos, ¿verdad? Entonces van a tener que andar, ¿verdad? Ahora en una situación que no estaban acostumbrados para que regresen a andar a mis caminos. Y esto es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, que tuvo que llegar a ese momento de estar en Babilonia, de estar lejos de Jerusalén, que tuvo que llegar a ellos un tiempo de reflexión. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo también tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a la reflexión del por qué estamos viviendo estos tiempos. ¿Será que acaso dejamos de hacer algo que Dios estaba pidiendo que hiciéramos y no lo hiciéramos? Y esto es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, porque dejar de caminar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros no solamente es algo que va a afectar nuestras vidas, pero también a las personas que están a nuestro alrededor.
Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leer Juan capítulo 21, versículo número 3. Este versículo dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Era una situación muy fuerte lo que había ocurrido. Fue la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y este evento tan fuerte sacudió la vida del apóstol Pedro. Y ante esta situación tan difícil que estaba él viviendo, él toma una decisión. Y él mira a sus redes y la decisión que toma es: me voy a ir a pescar. Es decir, voy a regresar a lo que hacía antes. Voy a hacer como que sí, el tiempo con Jesús estuvo bonito, pero yo regreso a lo mío. Yo regreso a mi vida antes de conocer a Cristo. Y esta era la actitud que el apóstol Pedro estaba teniendo. Yo me voy a pescar. Ahora, no solamente era algo que iba a afectar su vida, pero las personas que estaban alrededor de él, ¿de qué manera influyó? Que cuando él dice: yo me voy a pescar, los discípulos le dicen: vamos nosotros también contigo. Cuando dejamos nosotros de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de alabar a Dios, cuando dejamos de escuchar las predicaciones, cuando dejamos, ¿verdad?, de todo aquello que nos acerca más a Dios, nuestra familia, las personas alrededor, también lo observan. Y nosotros quizá no decimos explícitamente, no le decimos a nuestra familia: ya no voy a orar, ya no voy a leer, ya no voy a escuchar las prédicas, ya no voy a alabar. Quizá no decimos con nuestras palabras, pero sí nuestros hechos. Es la forma en la que nosotros nos lo manifestamos. ¿Y cuál va a ser la reacción de nuestra familia cuando ve que estamos nosotros teniendo este tipo de actitudes? Lo que nuestra familia va a decir es: vamos también contigo. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta la forma en que va a afectar a los demás decisiones que nosotros tomamos. Y los israelitas llegaron a Babilonia porque dejaron de caminar cerca de Dios, pero ahora Dios les estaba dando una oportunidad para reflexionar y para avivar en ellos un mayor fervor por Dios, por alabar a Dios, por recomponer el camino y por comenzar a buscar de una manera más ferviente a Dios. Así que si en este tiempo que estamos viviendo tú has aflojado el paso, has dejado de leer como lo hacías antes, has dejado de orar como lo hacías antes, has dejado de entusiasmarte por los cultos como lo hacías antes, yo quiero animarte, ¿verdad?, a volver a retomar ese caminar con Cristo más de cerca. Y yo te animo, ¿verdad?, a que tus pasos nuevamente puedan estar encaminados a alabar a Dios, a buscar más de Dios y a no ser alguien, ¿verdad?, que desanime a los demás, sino al contrario, a animarlos a todos juntos como familia a seguir alabando a Dios. Y en tercer lugar, también algo que debemos hacer en los ríos de Babilonia es que debemos intensificar nuestra principal alerta. El versículo número 5 nos dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén. El salmista llega a un punto de reflexión y esta reflexión dice: ay de mí si me acostumbro a Babilonia, ay de mí si se me olvida el cómo adorar, ay de mí si se me olvidan las bendiciones que he recibido de parte de Dios, ay de mí si me acostumbro a un cristianismo frío y apático. Y esta alerta que el salmista tenía también debe de existir en nosotros y debemos decir: ay de mí si dejo de entusiasmarme por Cristo,
ay de mí si dejo de entusiasmarme, ¿verdad? Por estar en los cultos y estar alabando a Dios y estar escuchando la palabra de Dios. Y esto es algo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel había caído, y el salmista estaba ahora reflexionando acerca de este peligro. Y este tipo de situaciones debe de producir en nosotros, ¿verdad?, el recordar las bondades que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Salmo número 103, versículo 2 nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, también en este salmo, el salmista reconoce la importancia de nunca olvidar los beneficios de Dios, porque cuando nuestro corazón deja de recordar los beneficios de Dios y simplemente lo damos por sentado, lo damos por un hecho, dejamos de ser agradecidos, dejamos de alabar a Dios con esa intensidad, con ese fervor que lo hacíamos antes. Y esto es algo que el salmista nos quiere también alertar a todos nosotros, que cuando dejamos de recordar las bendiciones de Dios, eso enfría en nuestro corazón, eso apaga nuestros corazones, nos aleja de Dios y le damos lugar a la queja, a la amargura en nuestras vidas. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, que ahora estaba en Babilonia. Y esta alerta debe de existir también en nosotros, el nunca olvidar las bendiciones de Dios, que siempre tengamos un corazón agradecido hacia Dios. Y si acaso analizamos y nos damos cuenta de que hemos dejado de ser agradecidos para con Dios, es un buen tiempo en el cual Dios está esperando de cada uno de nosotros el retomar la gratitud, el volver a ser agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Y eso es algo que debemos intensificar en este tiempo. También algo más que debemos intensificar es nuestra principal alegría. El versículo número 6 nos habla del preferente asunto de mi alegría. El salmista recuerda Jerusalén. El salmista habla de Jerusalén como el preferente asunto de mi alegría. Ahora, ¿por qué el salmista tenía a Jerusalén como el preferente asunto de su alegría? ¿Era la ciudad? ¿Era la tierra de Jerusalén lo que le daba alegría? ¿Eran los edificios de Jerusalén lo que le causaba mucha alegría al salmista? ¿O qué hacía que el salmista tuviera como preferente asunto de su alegría Jerusalén? Bueno, no era la ciudad lo que causaba la alegría en el salmista, sino era el hecho de que Dios estaba en Jerusalén, de que allí se encontraba su presencia llenando cada rincón. Pero ahora no estaban en Jerusalén, ahora estaban lejos de Jerusalén, ahora estaban en Babilonia. Nosotros ahora no estamos en el templo, ahora estamos en nuestras casas. Y ahí en nuestras casas, ¿verdad?, en donde nos encontramos, debemos de preguntarnos, ¿qué ha pasado con nuestra alegría? ¿Se ha visto afectada nuestra alegría en este tiempo por no estar en Jerusalén, por no estar en el templo? Debemos de identificar cuál es el preferente asunto de nuestra alegría, no basado en nuestros sentimientos, pero basado en la palabra de Dios. Y para eso me gustaría que me acompañen a Salmos capítulo 97, versículo número 1. Este salmo nos dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Este es un llamado que se nos hace a alegrarnos.
y es un llamado que se nos dice que se alegre la tierra y que se alegren también las costas. ¿Cómo se va a alegrar la tierra y cómo se van a alegrar las costas? ¿Le va a salir una sonrisa a la tierra y a las costas, o cómo va a ocurrir esto? Bueno, obviamente se está refiriendo a los habitantes de la tierra y a los habitantes de las costas. ¿Cuál es el motivo para estar alegres en medio de tantas noticias tristes, trágicas? ¿Acaso hay un motivo para estar alegre? Bueno, lo que el Salmo nos indica es que el principal motivo de nuestra alegría es saber que Jehová reina. Es saber de que Dios gobierna por sobre toda circunstancia, y ese debe de ser el principal motivo de mi alegría. No importa qué tan complicada esté la situación, no importa cuánto caos se esté desatando en todo el mundo, mi principal motivo de alegría es en que Dios reina y que todas esas circunstancias, todo aquello que está ocurriendo, no sobrepasa a Dios, porque Dios tiene dominio aún de todo ello. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros hemos abrazado esta verdad como el mayor motivo de nuestra alegría. Dios reina y eso me basta. Dios gobierna la tierra y eso a mí me basta para alegrarme. Y si en este tiempo hemos dejado de que la alegría se vaya y la tristeza ha llegado a nuestras vidas, yo te animo a que te preguntes, ¿cuál es tu principal motivo de alegría? Porque tantas cosas pueden cambiar en el mundo, pero una cosa no va a cambiar, y esta es que Dios reina sobre toda circunstancia. Y el saber que Dios reina sobre toda circunstancia me da paz, me da gozo y me da alegría al saber que sea cual sea la situación que venga a nuestra vida, Dios reina y Dios está conmigo. Esta era la situación que estaba ocurriendo con el pueblo mientras estaban en Babilonia. Se sentaban junto a los ríos de Babilonia y lo único que hacían era llorar y llorar. Y esto es algo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cuánto de esto que hemos estado nosotros meditando en el pasaje ha llegado también a nuestras vidas? Lo hemos tenido también en este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado viviendo. Y lo que Dios desea hacer en este tiempo es cambiar nuestros corazones, es transformarnos y enfocarnos en el lugar correcto, de que más allá de que ciertamente las circunstancias son difíciles en nuestra vida, este mundo se está poniendo cada vez más oscuro y se puede avecinar un caos a nivel mundial, ¿qué tanto estamos manteniendo la paz en que Dios reina, en que Dios gobierna sobre toda circunstancia y que en Él estamos seguros? Dios desea, ¿verdad?, que ahorita que estemos en Babilonia, no nos acostumbremos a Babilonia, no nos acostumbremos a las costumbres de Babilonia, pero que sea un tiempo de que aún estando en Babilonia, nuestra alabanza continúe. No dejemos de alabar a Dios, no dejemos de buscar de Dios, no dejemos de escuchar su palabra, de todo lo que Dios desea. Y llegará el punto, tal como ocurrió con el pueblo, va a llegar el punto en el que salen de Babilonia, termina el cautiverio y podrán regresar a Jerusalén. Y Dios, de igual manera, tiene el momento en el de que esto va a terminar. No sabemos cuándo será, pero sabemos de que va a llegar a su fin esta etapa que estamos viviendo. Pero mientras estamos en ella, no descuidemos nuestra comunión con Dios, nuestra cercanía con Dios. Alabemos a Dios con ánimo, con gozo, y que Dios pueda observar en nosotros que estamos siendo verdaderos adoradores también en este tiempo. Acompáñenme a orar.
Bendito Dios, bendito Padre, gracias te damos, Dios Santo, por tu palabra. Señor amado, al meditar lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel mientras estaba en Babilonia, nos damos cuenta de que muchas de las actitudes que ellos tuvieron al estar allí, también las hemos tenido nosotros durante este tiempo. Amado Dios, no permitas, Señor, que nos la pasemos llorando. No permitas que nos la pasemos, Señor, en angustia, solo recordando las cosas pasadas. Amado Dios, permite que este sea un tiempo en el cual podamos intensificar nuestro amor por ti, nuestra devoción a ti, Señor amado, que podamos alabarte en espíritu y en verdad, y que sea un tiempo, Señor, en el cual podamos reflexionar de aquello que hemos dejado de hacer y que podamos, Señor, encontrar nuestra mayor alegría en que tú gobiernas por encima de todas las circunstancias. Amado Dios, permítenos vivir de esta manera. Te damos tantas gracias, te bendecimos, te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.